Bueno, sean todos muy bienvenidos en esta tarde. Como siempre les propongo, vamos a tratar de pasarla bien. Y pasarla bien significa aprender con alegría, con entusiasmo, con calma, con serenidad, ir aprendiendo e ir incorporando en nuestro ser fuerzas espirituales que nos permita a través del conocimiento también a nosotros curarnos y sanarnos para también aplicar a los demás esta fuerza curativa. ¿Quiénes vienen por primera vez hoy? Muchos. ¿Quiénes ya vinieron a los otros módulos? Bueno, estamos empatados. Nos vamos a dar un aplauso mutuamente. Estamos en empate. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con una pequeña meditación? ¿Les gustaría? Venimos, viste, de la calle, nosotros también llegamos un poquito más tarde, el tráfico. Vamos atenuando un poco la luz. Eso. Y vamos relajándonos, significa sacando la energía estática de nuestro cuerpo. Podemos inclusive sacudir un poquito las manos, mover los pies, sacar la estática que impide, más con esta humedad terrible, que impide que nos pongamos en alineamiento con la luz, con el conocimiento, con la verdad. Entonces sacamos un poco de la estática, vamos relajando y vamos sencillamente respirando, como cuando estábamos respirando recién, seguimos respirando. ¿Podemos cerrar los ojitos? ¿Se animan? Para ver hacia adentro. Sí, cerramos los ojos con la única finalidad de despertar el sentido interno. Esta es la finalidad. Ese sentido interno tenemos que ir despertando con los ojos cerrados. Y vamos respirando y nos vamos sintiendo más cómodos con nuestro cuerpo. Vamos sintiendo la inspiración y la exhalación. Y cada vez un poquito más cómodos nos sentimos corporalmente. Sentimos la energía que ingresa en cada inspiración y cómo la tensión que fluye a través de cada exhalación. ¿Seguís sintiendo eso? Ingreso de energía y salida de situaciones de fricción, traumáticas, pensamientos, cosas que nos pasan a todos. Eso es. Vamos profundizando un poco ahora sí la respiración, ahora que ya nos sentimos cómodos, la vamos profundizando un poquito más, vamos tomando confianza con nuestro cuerpo, inspiramos con un poquito más de intensidad. Eso es. Y exhalamos también con un poquito más de vigor. Llevo calma en mí. Llevo en mí mismo las fuerzas que dan tesón. Quiero llenarme con el calor de estas fuerzas. Quiero compenetrarme con el poder de mi voluntad. Y quiero percibir cómo esta calma inunda todo mi ser. Cuando con el poder de mi tesón encuentro que la calma es la verdadera fuerza en mí. Seguimos respirando con un poquito más de vigor. Y vamos inclinando muy gradualmente la cabecita, el mentón, hasta llegar a tocar lo que más podemos, el pecho. Despacito vamos llevando el mentón hacia nuestro pecho, como queriéndolo tocar con la cabeza. Hasta donde podamos.
Esto es un acto simbólico simplemente, no hace falta que toquemos, porque en realidad estamos llevando la energía de la cabeza, la energía del pensamiento adentro del corazón. Estamos hundiendo a los pensamientos en el corazón para que despierten con un baño de amor. Estamos llevando el pensar al sentir. Y a medida que lo hacemos, vamos sintiendo esa vibración de amor dentro de nuestro corazón. Y los pensamientos los volcamos ahí, al corazón. Eso es. Y ya la calma está impregnando todo mi ser y nos disponemos a pasar una tarde a pleno de conocimiento, de vivencia, y traduciéndose esto en fuerzas autocurativas. Vamos a salir esta tarde de acá con la certeza de que todos nos podemos curar, de que la naturaleza nos cura y que el espíritu nos sana. Hacemos 3 inflexiones respiratorias un poquito más vigorosas y vamos despertando, volviendo al estado de vigilia. De a poquito, cada uno a su tiempo. Podemos ir prendiendo un poquito las luces. Así los meditadores más profundos también se despiertan. Seguro que hay meditadores profundos. Simplemente lo que intento acá es hacer una caricia de meditación. Una pequeña caricia para empezar bien, con buena predisposición la tarde del seminario. Bueno, les agradezco la participación a todos y a cada uno, porque en el cada uno es importante el compromiso mío hacia cada uno de ustedes. Esto quiero decirlo a los fines de que lo que voy a transmitir, además de conocimientos, es vivencias. Y en la vivencia nos vamos a ir encontrando a lo largo de la tarde para sentirnos uno en el conocimiento. Entiendo que el desafío de nuestro proyecto, El Otro Camino, es generar la pedagogía curativa y que esa pedagogía curativa reemplace gradualmente, y ya lo está haciendo, a la farmacología. Que esa pedagogía curativa nos permita recordar lo fuerte que somos, lo intensamente fuerte y vigoroso que somos, el poder que tenemos en nuestro interior. Y que ese poder hoy despierte en cada uno de nosotros a través del conocimiento transformado en vivencia. Este es el desafío de este seminario, un seminario del corazón, un seminario que va a despertar fuerzas curativas desde un lugar que es un centro rítmico de nuestro ser. ¿Cómo te va? Bienvenida, adelante. Te perdiste un poquito de meditación, pero no, ya vamos a entrar. Por favor, bienvenida. Vamos a ir sumergiéndonos con nuestra conciencia en un centro altamente receptivo, pero también altamente generador de fuerzas vitales, de fuerzas del equilibrio, que es nuestro corazón. Si tendríamos que definir un poquito al corazón, diríamos que es un lugar de equilibrio en el conflicto. Y si tendríamos que definir el conflicto, diríamos que es ¿qué? Los que ya vienen. Lucha entre quién y quién. La personalidad y el alma. La lucha entre el alma y la personalidad. Entonces, si el conflicto es la lucha entre el alma y la personalidad, nuestro corazón es ese centro receptivo que equilibra armónicamente a 2 grandes corrientes, 2 grandes fuerzas.
Uno que es el pensar, el sistema neurocognitivo es el vehículo del pensar, y otra fuerza que va a ser la fuerza de la voluntad. Fíjese que el pensar, llevamos la mano hacia nuestra cabeza y la descendemos y bajamos hasta el corazón. Y en la voluntad ascendemos la mano desde abajo y la llevamos hasta el corazón. Fíjense que entonces el corazón es un centro de amor, porque es un centro de encuentro. Es un centro de encuentro entre dos grandes fuerzas, el pensar y el querer. El pensar y la voluntad. ¿Y dónde se encuentran el pensar y la voluntad para que genere armonía, salud, equilibrio? Para que el pensar y la voluntad se encuentren, realmente tenemos que nutrir a nuestro centro rítmico, al corazón, del sentir. Del sentir. ¿Cuánto duele el sentir? A veces nos resulta fácil pensar. A veces nos resulta fácil capacitarnos, seguir determinados protocolos y por ahí llevarlos a la práctica desde el pensar. Podemos ser lúcidos y muy académicos y exitosos desde el pensamiento intelectivo. Pero cuando queremos llevar eso al sentir, nos cuesta tanto. ¿Les pasa? Bloqueamos acá la energía. Bloqueamos acá la energía. De acá para arriba es todo perfecto. De acá para arriba, el médico, el terapeuta sabe, hola, bienvenidas, ¿cómo les va? ¿Primera vez que vienen? Bueno, bienvenidas doblemente entonces. ¿Cómo te va? El médico, los médicos, o la figura médica como arquetipo, los terapeutas, todos los que nos dedicamos al arte, la salud, podemos tener condicionamientos exitosos en el área intelectiva, neurocognitiva. Podemos saber muchísimo, pero ¿sabes cuándo nos curamos? Cuando podemos llevar ese pensamiento, esa capacidad al sentir. Por eso el curador debiera esmerarse en ser un ser carismático, no en el mal sentido de la palabra, en el buen sentido. ¿Qué es un ser carismático? Un ser del cual emanen fuerzas curativas. Ese es un ser carismático. Es decir, un ser carismático es solamente un teólogo o un doctrinario de lo que sabe. No, ese es un ser que sabe. Pero si a eso lo llevo al plano del sentir, hundimos la cabeza, ¿viste como recién? La cabeza en el corazón, pues ahí aparece la emanación de fuerzas curativas. En principio para uno mismo y luego para los demás. En principio digo para uno mismo porque nosotros experimentamos el sentir en uno mismo. Hay seres que les cuesta tanto emocionarse, que les cuesta tanto vibrar con cosas que les pasan. A veces nos encontramos con seres que les cuesta tanto llegar al corazón de sí mismo y por ende al corazón de los demás, que están como bloqueados en esta área. Entonces no pueden hundirse en el sentir. Seguramente que debe haber un condicionamiento de temperamento y demás, pero también hay mucho de defensa. Es decir, nos defendemos del sentimiento. Entonces hoy vivimos una época donde los grandes impactos emocionales pasan, atraviesan inconscientemente todas esas corazas y van directamente al corazón sin que nos demos cuenta. Y ahí aparece la epidemia que estamos viviendo de hipertensión arterial. ¿No te parece raro? ¿No te resulta raro lo epidémico de la hipertensión? En serio les digo. ¿No resulta extraño que todo el mundo tenga que tomar Lotrial? O atenolol, te encontrés en una fiesta, en un casamiento, vos que tomás, yo, y todos coincidimos en el Lotrial, atenolol, los enalapril, estamos todos como robotizados. Somos casi autómatas, todos hipertensos. Y el colesterol, ni te digo. Todo el mundo, vos que tomás atorvastatina, no, yo ezetimibe. Ah, no, yo los dos, la dupla me dieron que es mejor. Y todo el mundo medicado. Es decir, pero
Nadie se pregunta, por Dios, por eso esta tarde es una tarde espléndida de sanación, porque nos estamos preguntando. Estamos acá para replantearnos por qué hasta ahora estuvimos así. Hoy quiero cambiar, hoy quiero modificar, hoy quiero ver que en realidad esos conflictos se lanzan hacia nuestros sentimientos sin que nos demos cuenta. Y aparecen programas inconscientes que se hacen conscientes recién en la biología. Es decir, aparecen programas inconscientes de supervivencia que recién cuando hacen el impacto en la biología, es decir, en nuestro cuerpo físico, hacemos vivencia. Fíjense, y no tendríamos que llegar a esto, ¿no? Que hay seres que recién se enteran de que pueden sentir cuando se enferman. Y a veces les cuesta, ¿eh? A veces son duros hasta la enfermedad. Pero a veces es necesaria la enfermedad para que se den cuenta que tienen el sentimiento. Bien, bien, bien. El sentido de la enfermedad. Bien, muy bien. Para despertar el sentir. Pero sabéis que a veces hay seres que son hasta duros en la enfermedad. Que no se dejan tocar, abrazar, hacer algún tipo de gesto o escuchar. No pasa nada. Hasta que aparece el ablande. Aparece el ablande. Hasta que se ablandan un poco. Y cuando se ablandan, aparece el sentir. En definitiva, queridos amigos, ¿qué es el sentir? Es un estado de ablandamiento del ser. Es un estado donde comienza a debilitarse un poco. Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Aparece un poco de debilitamiento en las corazas. Comienzan nuestras corazas a derretir viejos esquemas, muchos de ellos vividos por genética y otros vividos por educación, por cultura, tanto en el género femenino como masculino, pero especialmente en el género masculino. ¿Cuántos somos hoy hombres acá? Pocos. El hombre no debe llorar. Viste que nos educaron con ese lema. Pero eso es un mandato. Claro, pero nos educaron. ¿Tu nombre es? Oscar. Esto sería la coherencia. Si yo pienso, siento y acciono, Claro. el mismo pienso, coherencia. Oscar. Es lo que nos envuelve, ¿no? Oscar, es muy bueno esto que está diciendo, porque es la coherencia del ser alineándose en las fuerzas del alma, que es el pensar, el sentir y el querer o el hacer. Cuando nosotros estamos alineados allí, estamos en estado de equilibrio. ¿Y quién es el sensor de ese alineamiento? ¿Quién es el sensor? El corazón. Es decir, el corazón es el lugar de equilibrio, es el lugar de armonía, es el lugar de mediación y es el lugar donde vamos a poder biodecodificar situaciones conflictivas de encuentro entre pensamiento y voluntad. Ahí, ese es el corazón. Fíjate qué interesante, ¿no? Y cuando vamos a analizar la estructura del corazón, vemos que es tan importante primero agarrar un librito con un corazón de Santos Lara. Yo siempre les digo, en mi época era Santos Lara, o Biología de Vilés, alguno de esos. Santos Lara, es el más fácil, y están todas las figuritas muy... Bueno, ahí ves el corazoncito, con las estructuras y todo, y te vas dando cuenta, uy, esto es el corazón, ¿no? La estructura física del corazón. Pero la estructura física es tan interesante porque con la mera observación topográfica de un esquema cardiovascular entendemos a las fuerzas espirituales. Porque cada espacio de ese corazoncito, así como de cada órgano, pero cada espacio de ese corazoncito tiene un sentido que cuando lo decodifico encuentro el conflicto espiritual del individuo. Pero tengo que conocer, por eso el enfoque médico es orientativo en base a la anatomía, a la fisiología y un poquito de la patología humana. Es decir, hace énfasis en eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo conceptos anatómicos, fisiológicos y patológicos mínimamente resueltos, voy a poder biodecodificar con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque salgo del abstracto. Es decir, salir del abstracto significa concretamente encontrarnos con el lugar donde duele en el cuerpo. ¿Qué es más fácil? Yo siempre admiro a los psicólogos.
los admiro, porque ellos tienen que lidiar con un espacio subjetivo. Realmente los admiro, porque es lidiar con un espacio subjetivo. En cambio, nosotros los médicos decimos, ¿dónde te duele? Ya está. Es decir, ¿dónde te duele? Ahí está el conflicto. Pero a su vez, no solamente dónde te duele está el conflicto, sino que si me introduzco por esa puerta, voy al programa generador. ¿Me seguís ahí? ¿No? A ver, si yo me meto por dentro, si el conflicto lo tengo en la arteria coronaria, me meto dentro de la arteria coronaria y veo a dónde voy. Ahora me vas a entender, espera que recién estamos empezando. Yo me voy a entender cuando avancemos en el tema. Pero yo me meto en el órgano. Es decir, salgo de lo abstracto. Decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sentís? Por ahí todo bien, te dicen. Pero cuando comenzamos a hacer un análisis de sus problemas de salud, porque generalmente hablamos de problemas de salud cuando la salud decae en el físico. No decimos problemas de salud cuando estás nervioso, histérica, o cuando tienes un problema emocional. Ahí decimos, no, bueno, ya va a pasar, o voy al psicólogo. Pero cuando hay un problema de salud, es el físico. Entonces, cuando nosotros nos metemos en el síntoma dentro del espacio físico, enseguida hacemos generamos una hoja de ruta. ¿Por qué? Porque vamos a ver si las coronarias pertenecen a qué, a qué etapa evolutiva. Vamos a conocer algo de biología, lógico. Es decir, ¿pero a qué etapa evolutiva del hombre pertenece? Ah, mira, las coronarias pertenecen a la última etapa evolutiva, es decir, la fase cortical. Ah, mira qué interesante. ¿Y quién la gobierna? El cerebro. ¿Y qué parte del cerebro la gobierna? La corteza cerebral. Ah, mira qué bueno. Y si la gobierna la corteza cerebral, que es lo más nuevo, ¿viste? Lo más nuevo, es lo más externo la corteza, ¿sí? Como la corteza terrestre. Es lo más externo y lo más nuevo. ¿Y con qué lidia lo más nuevo? ¿Cuál es el conflicto de eso más nuevo? ¿Con qué tiene que lidiar? Con el mundo exterior. ¿Me seguís ahí, Oscar? Quiere decir que si yo me metí dentro de la coronaria, supe el tejido, supe quién la comanda, qué parte del cerebro, que no es el cerebelo ni la médula, no, es la sustancia, la corteza. Es lo último. Y como sé que la corteza tiene que lidiar con el conflicto más moderno de la existencia humana, que es el conflicto de los vínculos, soy un mago con ese paciente, con ese cliente. Es decir, vos tuviste un problema de conflicto territorial. ¿Cómo lo adivinaste? No sé, yo sé biodecodificación con enfoque médico. Pero lo adivinaste. Tuve un conflicto en la oficina, una competencia de poder, no pude resolverlo. ¿Cómo lo supiste? Distinto es que yo comience a trabajar como psicólogo sin ser psicólogo. Y esto lo digo más para los que no son psicólogos, porque el psicólogo está entrenado para hacer este trabajo de abstracto. Pero el que no es psicólogo, el que es un terapeuta y un buen terapeuta, le va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil introducirse con el enfoque médico a través del síntoma. Y de ese síntoma generar la hoja de ruta que me diga tejido, lugar que gobierna ese tejido, espacio de nuestro cerebro que gobierna ese tejido, etapa evolutiva en la cual nos encontramos y el conflicto evolutivo de esa persona. Distinto es, por ejemplo, por decirle algo, un conflicto de úlcera estomacal, úlcera en el estómago, o un conflicto de colon irritable. Es un conflicto, muchos, por ahí dijeron. Mi marido. Siempre esos temas son de gran actualidad. No son conflictos modernos, son conflictos antiguos. Muy antiguos porque pertenecen a un territorio que llamamos endodérmico, es decir, son capas viejas de nuestra evolución ontogenética. Y entonces, si hay un problema de colon irritable, yo sé que me tengo que remontar a cosas muy básicas de la persona. El ser que tiene un colon irritable no es un coronario que tiene un conflicto con los vínculos. El ser que tiene un colon irritable tiene un conflicto de supervivencia con las cosas más básicas de la vida. Es decir, se está replanteando cosas que no puede muchas veces soltar o que quiere retener. Y ahí estamos en el mundo inconsciente de la vía intestinal, especialmente del colon. Que es ese mundo inconsciente, ese mundo de sombras, ese mundo en donde aparece la lucha
pero en un entramado muy inconsciente del ser, muy, si se quiere, muy primario, muy biológico. Y desde ahí sale a luchar desde las vísceras. No es lo mismo que el que lucha desde las coronarias, porque el que lucha desde las vísceras está luchando con fuerzas primarias y por lo tanto afecta a órganos primarios. Cuando decimos, esto me lo tomé en serio, para mí es una lucha visceral. ¿Escucharon eso? Sí. Es una lucha visceral. Bien, puso las vísceras, no, qué bien. Nada de bien. Está poniendo las vísceras, está poniendo el cuerpo, está poniendo estructuras muy primarias de su ser que van a generar procesos de colon irritable, de colitis ulcerosa, de enfermedad de Crohn, de pólipos colónicos, todas plagas de esta época también, ¿eh? Sí. Plagas de esta época. Todo el mundo le mete el endoscopio y algún pólipo vas a encontrar. Seguro que sí. ¿Tu nombre es? Patricia. Pero el conflicto en sí, ¿de dónde viene? Y el conflicto es la lucha entre ustedes. El alma, listo, que desemboca en algún órgano, según el color vivencial que yo tenga de ese conflicto. Siempre doy un ejemplo. Hay seres que los echan del trabajo y están derribados, deprimidos. Algunos algunos luchan por la conquista de ese trabajo, siguen luchando con abogados, entonces ese hace problemas coronarios. Pero el otro que se deprime, que se deprimió, puede hacer un proceso de desvalorización y va a generar una osteoporosis aguda. Es decir, al año, hasta cuando yo trabajaba estaba todo bien, me hacían las densitometrías todos los años. ¿Vos sabés que al año de despedirme quedé osteoporótico? ¿Escucharon casos así? Sí. ¿Escucharon en serio? ¿Viste? Todos los días está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque el conflicto va, de acuerdo al color de la vivencia, el conflicto va a desembocar en el órgano adecuado para resolver ese conflicto. No cualquier órgano. Cada órgano es un especialista en la resolución de conflictos. Fíjense qué interesante. Cada órgano tiene una especialidad en la resolución de conflictos. Que sí que yo me tengo que introducir dentro de ese órgano y ver cómo es la estructura de ese órgano y qué espacio anatómico del órgano está lastimado. Por ejemplo, en el hígado tenemos parénquima y conductos, ¿sí? Conductos biliares. ¿Escucharon los conductos biliares hepáticos? Bueno, parénquima. Y son dos estructuras totalmente diferentes. En el parénquima está lo más primario, lo más interno del ser, los conflictos más primarios. Me echaron del trabajo, tengo miedo de morirme de hambre. ¿Qué hago? Grasa hepática, almaceno. ¿Qué hago? Cáncer hepático. ¿Resuelvo eso con qué? Con una buena hepatitis. Después lo resuelvo. Después lo veremos eso. Pero para que ustedes vayan viendo ya, haciendo como un primer encuentro de biodecodificación. Pero si esto sucede, el conflicto a nivel de la vía biliar, es totalmente distinto. Porque el conflicto de la vía biliar, yo sé que la vía biliar no es primaria, es muy moderna. Está manejado por el cerebro en la parte cortical. Entonces, si yo veo un conflicto en la vía biliar, al individuo le voy a decir, ¿qué peleas tuviste? ¿Qué broncas tenés? Ah, mira, me sacaste, vos sabés que no podía hablar con nadie, me sacaste. Y no, discutí fuerte con mi familia, con mi hermano, con mi mujer, tuve una fuerte discusión estos días. Y realmente me pateó el hígado, la bronca que hay en el hígado. Pero fíjense lo importante de diferenciar el parénquima, donde aparece el miedo a morirme de hambre, el miedo a la supervivencia básica, y la vía biliar, que conduce las sales biliares, que van hacia la lucha del ser. Dos espacios totalmente distintos para la biodecodificación. Es decir, ya no hablamos del hígado, hablamos del hígado, de las vías biliares, de la vesícula biliar, de la ampolla de Bach. Hablamos de toda una serie de estructuras que cada una va a ser biodecodificable de acuerdo a su estructura, a su anatomía y a su origen embriológico y ontogenético, que van a ir a parar a 4 conflictos básicos de supervivencia. Los conflictos arcaicos, que son aquellos que mencionamos, que es comida, aire, el vecino que no me deja dormir, sueño y sexo, reproducción. 4 conflictos básicos de supervivencia que son de origen básico endodérmicos. Pasados esos conflictos,
pasado esos conflictos, vamos a tener conflictos superiores, más delicados si se quiere, o más evolucionados si se quiere, aunque todos son conflictos. Pero van a ser conflictos de supervivencia ligados a la sensación de que me están atacando, de que me están dando un golpe bajo, de que me dieron un mazazo en el pecho, de que cuando están hablando de despido me siento amenazado y siento una puñalada en el pecho. Bueno, ahí estamos. O un golpe bajo, ¿cómo, perdón? De supervivencia. Todos son de supervivencia. O un golpe bajo. ¿Escucharon un golpe bajo? Esto fue un golpe bajo, un golpe bajo que me han dado. Bueno, hacemos problemas entonces de pericardio, de pleura, de peritoneo. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Primera vez que viene? Sí. Bueno, muy bienvenida entonces. Ya vamos a seguir, así que van a enganchar de vuelta. La didáctica hace que volvamos al tema. Algunos critican eso. Vos sabés que uno dice, ya lo vi eso. A ver, te quiero ver acá diciendo de vuelta las cosas. No, pero eso ya lo vi. A ver, ¿cuánto sabés de eso? A ver, ¿cuánto podrás? La didáctica requiere que repitamos de distinto ángulo, desde un enfoque, desde, como dice la cuántica, cambiemos el lugar de observador, no seamos aburridos en lo mismo, es decir, lo vamos viendo de distintos ángulos, van surgiendo otras inquietudes. Esto venía a que vamos a seguir repitiendo cosas y conceptos hasta que lleguemos a la vivencia, hasta que no necesitemos más. No me llegó el apunte, no me llegó todavía. Hasta que no necesitemos más ningún apunte. Porque todo lo que te estoy diciendo, lo que te estoy expresando, lo conoces. Lo único que tenés que hacer es recordarlo con el sentimiento. Y vas a ver que en el sentir aparece la lógica. No acá, en el sentir aparece la lógica. Así yo sé que lo que está diciendo este tipo me parece que cierra. Fantástico, ya está. Ya lo sentiste. Te sumás a uno más de lo que es la biodecodificación en el enfoque de pedagogía curativa. Tercer sector de conflicto va a estar ligado a aquellos conflictos del yo, aquellos conflictos de la movilización de mis recursos, aquellos conflictos que van a ser mediadores entre el mundo externo y el mundo interno, aquellos conflictos que van a exigir de mí que tenga una buena estructura de vehículo físico para poder avanzar hacia adelante y para poder llegar a competir inclusive con los demás. Esos conflictos están ligados a todo lo que sea mi campo estructural. Y por lo tanto, cuando veo amenazada mi estructura, voy a hacer conflictos íntimos de mi yo que van a tener relación con qué espacios físicos. Los huesos, ¿se acuerdan? ¿Qué más? Ustedes saben. No, intestino no. Músculos. ¿Con qué avanzo yo? Con los huesos, con los músculos. Ligamentos, tendones. ¿Ves que como saben? ¿Qué más? ¿Qué más utilizo para avanzar? Para avanzar en la vida. Los pies. El tema de hoy, ¿cuál es? El corazón. Las arterias, las venas. ¿Con qué me defiendo de los demás? ¿Con qué estructuras? ¿Cuáles son las estructuras de defensa básicas? A ver. La piel también, pero ¿cuál es la estructura básica? La inmunidad. Los ganglios linfáticos, donde maduran los linfocitos, y a su vez los vasos linfáticos, donde esos linfocitos que maduran en los ganglios van a destino para defenderse de tal situación, de una noxa, de determinado conflicto, ya sea emocional o inclusive físico, bacteriológico, lo que fuera. Es decir, pero estoy ahí, cada vez que yo tengo un proceso de desvalorización en mi defensa, cada vez que me sentí ultrajado, cada vez que sentí que en realidad no se me valoraba lo suficiente en mi familia, que en realidad en el trabajo me pasaban todos por encima, yo era el que más me dedicaba y me pasaban todos por encima, por simpatía, porque se hacían los bonitos, pero ¿a mí qué? ¿Y a mí qué lugar me toca? Desvalorización. ¿Te sentiste desvalorizado alguna vez? Nunca nadie, yo solo. Siempre me dejan solo. ¿Ustedes también? Bueno, son mis amigos. Qué lindo, son mis amigos. Tantas veces, y claro, nos sentimos desvalorizados, ¿no? Como que el otro, mira, yo me pasé
Te voy a decir una anécdota. Yo me pasé un año entero haciendo guardias los días domingos en el Hospital Raúl Mejía, con la intención de un joven médico de tener un puesto hospitalario, porque hasta ese momento iba gratis al hospital. Creo que debe ser el único gremio que va gratis a algún lado. Todo, la docencia también. Amo a los docentes. Me siento muy colega de ustedes. Ese año yo dediqué y me decía, mira, Antonio, si haces la guardia los domingos, digo, los domingos, casi me divorcio. Los domingos, me tenía que acostar el sábado temprano. Terrible fue. Si haces la guardia entera los domingos, un año tenés el puesto municipal. Bueno, lo hablé con mi mujer, todo con bronca. Listo, vamos. Hice todos los domingos la guardia. ¿Querés creer que estábamos ya al final, casi por recibir la categoría de médico municipal, y llega una mujer paracaidista? No sé de dónde apareció, no hizo ni una guardia. Pero ni una. ¿Te pasó alguna vez algo así? Sí. ¿En serio? ¿Pero sabes cómo sufrí? Tuve un estado de desvalorización porque encima te sentí como que no tuviste, hasta con tu familia, decís, bueno, tuviste contacto suficiente. Encima mal, claro, como que fuiste un tonto. Hiciste la guardia todos los domingos y al final, mirá el otro, mirá qué vivo que fue, porque ni te entienden, viste que pasa así. Como que encima sos poco vivo, muy ingenuo. Y pues yo hice todo lo que había que hacer, pero no, te pasó por encima. Entonces, ¿qué haces ahí? O te desvalorizás, hundís tu estructura, bloqueás alguna función, haces pocitos en los huesos, atrofiás algunos músculos, o salís a luchar. Ah, no, yo a esta no se la voy a dar por ganada. Yo me voy a ir al mejor abogado, encima vas a gastar plata, te dicen. Porque la vas a perder, sos un perdedor. Necesitan todo en contra. Sos un perdedor en la guardia, con el abogado también vas a perder, ya te van a ganar. Entonces, ¿qué hago? No, yo voy a luchar. Y lucho, con mucha bronca. ¿Dónde afecto? ¿Qué afecto ahí? ¿Los huesos? ¿El hígado? ¿Qué parte del hígado? Las vías biliares. Las vías biliares, porque esa bronca la tengo que conducir para que llegue hasta mis vísceras, porque las vísceras van a luchar. ¿Me seguís ahí? Por eso cuando decimos lucha visceral, necesitamos de la bilis que circule con intensidad, con fuerza marcial, que de hecho la tiene la bilis, la guía Marte, esa fuerza planetaria de lucha, que vaya hasta el intestino para que yo pueda luchar, hacer esa lucha épica con mis vísceras. Afecto a la vía biliar, no cualquier otra estructura. ¿Te das cuenta? ¿Y ahí se hace la piedra? Y la piedra es el proceso ya de resolución. Una vez que yo generé la lucha, ¿qué hago para generar lucha en la vía biliar? Si la vía biliar es esto, es un tubo, yo tengo que hacer pasar mucha bilis por ahí. ¿Qué harías vos con ese tubo? Bien, lo voy perforando, voy haciendo una úlcera en la vía biliar. ¿Para qué? ¿Con qué intención hago la úlcera? Que pase más bilis. Igual que en las coronarias, Las coronarias, ¿qué hago? La ulcero para que pase más sangre. Igual en la bilis. Es bueno que hagamos este intercambio de órganos para darte cuenta que todos los órganos funcionan igual cuando hay bronca o cuando hay desvalorización. Entonces acá hundo la vía biliar con la única finalidad, con la única intención de que pase más bilis, porque más bilis tiene que llegar a la víscera, porque yo tengo que generar una lucha épica visceral con el contrincante, ¿sí? Fantástico. La ulcero. Perdí el juicio. O gané el juicio. Las dos formas valen. Perdí el juicio. ¿Qué más puedo hacer? Me van a dar una patada en mi casa, me voy a quedar sin mujer, sin hijo, me van a echar. Tiro el conflicto. Ya está resuelto. O gané el juicio y estoy eureka, gané, victoria. Ambas situaciones, que yo puedo elegir de acuerdo a mi temperamento, mi vivencia, van a hacer que a la solución del conflicto yo tenga que rellenar esa ulceración en la vía biliar. Y esto es la costra de la vía biliar. Con el tiempo esa costra se desprende, como cualquier costra, y genera la piedra. Cuando muchas costras se unen, generan una gran piedra.
Cuando hay muchos conflictos chiquititos, costritas, generan microlitiasis. ¿Me seguís el tema ahí? ¿Podemos ir entonces al corazón? Es lo mismo, es otro viaje. Son los viajes fantásticos a los que nos lleva el cuerpo humano. Cuando vos te introducís en el cuerpo humano empezás a hacer un viaje fantástico, pero con rumbo, con GPS. Es decir, llegás al destino, ¿eh? No te podés equivocar. No te podés equivocar. Si hay una bronca, hay conflicto en vía biliar. Si hay una lucha territorial, hay un conflicto a nivel de coronaria. Andá buscándolo, andá previniendo. Hola, bienvenida. ¿Primera vez que llegás? Primera vez quitada. Bueno, muy bienvenida. Todo nos pasó. Yo primero, tardísimo. Así que bienvenida, tranquila. ¿Y en la riñón qué sería? Bueno, en el riñón tenemos el parénquima renal, que es la estructura del riñón, o tenemos los conductos, los túbulos colectores renales que recolectan la orina. Dos conflictos distintos. El túbulo colector renal tiene la función de que cuando pasa el líquido reabsorbe mucho de él. Es decir, un fenómeno de reabsorción. Por cuestiones físico-químicas, osmóticas, no importa. Pero se reabsorbe mucho líquido. Son los túbulos colectores. ¿Conflicto de qué? ¿Primario o evolucionado? Primario, porque de supervivencia básica. Es como el pez fuera de agua. ¿Qué hace el pez fuera del agua? No, no se mueve, pero... Ahí se muere el pez. La supervivencia. El pez aletea un poquito, guarda el agua, hasta que llegue, ¿qué? La próxima ola. Cuando dice, el pez que dice, yo mira, ¿cómo fui a parar acá? No sé, pero voy a cuidar la poca agua que tengo. Bueno, este es el fenómeno del túbulo colector renal a nivel humano, reabsorción. Entonces, cuida el pez el agua, cuidamos nosotros el agua, no la excretamos toda, la reabsorbemos la mayor parte posible, podemos generar edemas en ese momento porque estamos reteniendo agua, porque tenemos ¿qué? Miedo. Los riñones son los miedos. Miedos en los riñones, miedo a que no podamos subsistir. Estamos reteniendo, estamos haciendo edema. Yo veo un ser edematoso por una cuestión renal, tengo que indagar acerca de sus miedos. Cuando no es otra causa los edemas, por supuesto. Estamos hablando de un edema que puede ser renal. Y si el individuo viene con todo un protocolo de problemas renales, ya estoy en tema. No tengo que ir divagando a ver por dónde agarro. Ya estoy en tema. Ya empiezo a trabajar con él los miedos. Y poder biodecodificar con él los miedos. Y hace quistes también, ¿no? ¿Perdón? Los quistes también. Sería como las piedritas ¿no? Los quistes son conflictos que ya han sido resueltos, pero que vuelven a activarse cada tanto. Ah, mira. Es como la pelea con una cuñada, por ejemplo. ¿Viste? Ya terminó. Pero yo sé que la próxima Navidad nos agarramos las pilas de vuelta. ¿Sí? ¿Viste que pasa así? Entonces, ¿qué hago? No resuelvo del todo un quiste. Quiere decir que el conflicto sigue adentro. Lo enquisté. Y lo voy a activar las veces que sea necesaria, las navidades que sean necesarias, lo voy a volver a activar. Por eso son quistes. ¿Y las infecciones? ¿Las? ¿Infecciones urinarias? Y las infecciones urinarias son resoluciones de conflictos ligados a la territorialidad. Me están haciendo pasear por todos. No vamos a olvidar del corazón, ¿no? Después voy a ser criticado por ustedes mismos. Al final no dio nada de corazón, habló. Viajó por todos los órganos. Viajó por todo, pero menos por el corazón. Chicos, ¿vamos al corazón? ¿Sí? Bueno, el corazón, este órgano de síntesis, de ritmo, de expansión, de poder encontrar fuerzas del pensamiento y fuerzas de la voluntad y hacer una síntesis allí, está, digamos, de alguna manera expresado o llevado a la didáctica a todo nivel como una bomba. O en lenguaje urbano es el bobo. ¿Viste que es el bobo? Como si el corazón trabajara como una bomba y en realidad nuestro corazón es un ariete hidráulico. Es decir, como cuando pones un ariete en la tierra para sacar agua. En realidad, el corazón es un ariete hidráulico y es no el corazón el que mueve la sangre,
sino que es la sangre la que mueve al corazón. Es decir, el abastecimiento de sangre hace que ese corazón comience, a través de toda su estructura, lógicamente, de conducción nerviosa y demás, comience a generar impulsos cardíacos, y esto hace del corazón una organización anímico-espiritual donde van a, digamos, a confluir múltiples sentimientos ligados a mi sanguineidad. Es decir, lo más importante en el corazón es que la sangre le da impulso. Si mi sangre, de acuerdo a cómo estén mis conflictos sanguíneos, de acuerdo a cómo esté yo con mi familia, de acuerdo a cómo esté con mi familia de origen o con mi nueva familia, de acuerdo a cómo haya estado con mis ancestros, por ese corazón circularán millones de conflictos. Millones de conflictos. Generacionales, múltiples, donde tiene que confluir en el corazón. Esa sangre va a poder estar o fluida, porque pude liberar, soltar conflictos, o muy espesa, porque no pude resolver conflictos en mi vida, y muchos son generacionales, inconscientes, no son míos, son de otros. Entonces la sangre se va tornando más espesa. Y viste que hoy en la humanidad vemos sangres blandas y sangres duras, donde mucha gente está anticoagulada, otra gente necesita fortificar la sangre, al contrario, porque hay debilidad en la sangre, hay anemias, y otros necesitan, por el contrario, anticoagular, porque tienden a la coagulación, a endurecer la sangre. ¿Qué son esos coágulos conflictos? Que van a parar al corazón, porque el corazón es el único sistema que puede resolverlos, porque es el sistema de equilibrio entre lo visceral, las luchas, y mis proyectos y mis miras. Entre lo que yo sueño como ideales, como metas, vocación, y mi lucha visceral para llegar a eso. Por eso, cuando decimos, bueno, vamos a llegar a esta utopía, vamos a generar esta utopía, hacerlo desde el corazón con amor. Es decir, transformar esas fuerzas del pensamiento, de ideales, y las fuerzas viscerales, transformarlas en amor en el corazón. Ahí va todo bien. Pero si ponemos todo el empeño desde lo visceral, comenzamos como a atacar el corazón. ¿Podemos hablar de un corazón o de dos corazones? Dos corazones, ¿cuáles son? Cabeza y corazón. No, corazón derecho y corazón izquierdo. Santos Lara le voy a pedir. La próxima vez lo traen acá. Santos Lara. Corazón derecho y corazón izquierdo. Dos corazones. Estos dos corazones funcionan sincrónicamente, por supuesto, pero son dos corazones. El corazón derecho, ¿qué va a llevar? ¿Sangre venosa o sangre arterial? El derecho. Si te digo con énfasis el derecho, ¿por qué no? Lleva sangre venosa. Venosa el corazón derecho. Sabemos cómo funciona un lavarropa, pero nos cuesta tanto saber cómo funcionamos. Y no hay que ser médico, hay que tener un poco de sentido de cuestionar. ¿Cómo funciona esto? Yo te propongo eso. En vez de leer tanto el celular que te compraste hoy, empezá a leer Santos Lara. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Corazón derecho lleva sangre venosa. ¿Y el izquierdo qué sangre lleva? Y ahora sí la sabe. Y si el corazón derecho lleva sangre venosa, ¿es una sangre sucia o limpia? Y si la sangre del corazón derecho es sangre sucia, ¿qué lleva? ¿Conflictos o no? Perfecto. ¿Y los conflictos son míos y de mis antecesores? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto que sí. Entonces tenemos un corazón derecho que es el que conduce los conflictos para que sean, ¿qué? Resueltos, purificados. ¿Por quién? Por los pulmones. Llevamos la sangre sucia a los pulmones para que los pulmones la oxigenen, la liberen ¿de qué? De emociones, de toxinas. Y hacemos el pequeño circuito sistémico pulmonar, no sistémico, perdón, el pequeño circuito pulmonar. El sistémico es, ¿perdón? ¿Cuando enfermas los pulmones? ¿Cómo, perdón? ¿Qué pasa cuando enfermas los pulmones? ¿Qué son los pulmones? ¿Qué son los pulmones? Los filtros. Yo enfermo mis filtros. Ya sé que voy a salir de la... Yo enfermo mis filtros. Si enfermo mis filtros, sigo intoxicado. ¿Bien? Pequeño circuito pulmonar. Llevo toda la sangre. Mírenme esto. Llevo toda la sangre de arriba
y de abajo por dos grandes venas. ¿Cuáles son? Bien, la cava superior y cava inferior. ¿Qué va a llevar la sangre venosa sucia de la cava superior? ¿Qué conflicto me va a traer? De la cabeza. Habíamos hablado recién espiritualmente de los pensamientos, ¿viste? Bueno, resulta que esos pensamientos tienen un sistema físico que lo transporta a la cava superior. ¿Y la cava inferior qué problemas me va a llevar? Los viscerales. Estamos pisando un poquito el acelerador en los circuitos. Los viscerales. Todos se encuentran en el corazón. Llegan esos conflictos viscerales. Llegan los conflictos neurocognitivos de pensamiento, tortuosos a veces. Llegan al corazón derecho con la finalidad de ¿qué? De purificarse, de ser limpios, de desprenderse de viejos condicionamientos. Muchos de ellos que son de los ancestros y no de uno, pero que los llevamos, pero tenemos la gran posibilidad de que en ese pequeño circuito pulmonar, en los pulmones que hacen la especie de filtro de esas impurezas, logremos con éxito la rehabilitación para esta vida, para dejar de luchar tanto entre el alma y la personalidad. Es decir, por ese corazón derecho filtro a la personalidad, la filtro, porque esa personalidad no es mía, la fueron construyendo otros, son modelos de otros, no míos, yo no estoy aquí, yo no soy así. Pero en el corazón me encuentro con este ser y con esta personalidad a la cual debo filtrar, tengo la oportunidad de filtrar y lo debo hacer. Pero sin embargo, muchas veces no lo aprovechamos, muchas veces lo bloqueamos, muchas veces decimos no, hasta acá, mirá. Yo no puedo tirar tantas cosas en mi vida. No puedo tirar tantas cosas. ¿Por qué no puedo? Porque me da culpa. No puedo limpiar la habitación. No puedo tirar estos recuerdos. Me da culpa. No puedo, tengo miedo. ¿Qué puede pasar después? ¿Te pasa eso? ¿Te pasa eso seguro? A mí solo no. A todos. Bien, entonces sigo tranquilo. Entonces, estamos en esa lucha entre los miedos, entre qué va a pasar, y mirá si yo tiro esto y limpio esto, y qué van a decir mis padres, y qué va a decir la sociedad, y cómo puede ser tan distinto, y cómo de golpe te transformás, pero qué van a pensar los otros. Mirá si estás siempre sucio, ¿cómo vas a salir limpio de ahí? Imagínate que no te van a reconocer, no me van a reconocer más limpio. El mundo nos reconoce sucios. El gran desafío es pasar por ese filtro de limpieza. El gran desafío es darte una ducha en el pequeño circuito pulmonar. Ese es el gran desafío. Ese gran desafío se lleva adelante por estructuras anatómicas, biológicas que están preparadas desde siglos específicamente para esta función espiritual. Funciones espirituales que si le queremos dar una categoría, una nomenclatura, diríamos, ¿qué funciones espirituales son? De discriminación. Discriminar lo que me sirve y lo que no, y lo tiro. Y me quedo con lo que sirve. Discriminar la memoria de la vivencia. ¿Qué es la vivencia? La síntesis de la memoria. No es guardar todo lo de mis ancestros, es guardar una cosita, y que esa cosita, al evocarla, yo me acuerdo de mi madre. ¿Te pasa eso? No es guardar todo de los demás, es una cosita, y que esa pequeña cosa, al evocarla, encienda la luz, a través de la evocación, la luz de la vivencia. Este es el gran desafío, la discriminación en el pequeño circuito pulmonar. Si yo logro de ese circuito salir limpio, habré triunfado en esta vida. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En descubrir la misión. Es decir, descubrir mi misión. En descubrir cuál fue el sentido de mi existencia en este momento. Pero eso únicamente lo puedo descubrir cuando me doy ese baño en el circuito pulmonar. Cuando comienzo a discriminar y a limpiar de viejas cosas todo mi ser. Cuando me purifico en ese circuito, salgo limpio y digo, este soy. Ahora me queda más claro para dónde quiero ir. Y ahí cambia tu vida. Aunque sigas haciendo las mismas cosas,
pero cambia tu vida. Aunque sigas teniendo el mismo laburo, pero cambia tu vida porque lo vas a hacer con amor. Ya no vas a rezongar más vas a hacerlo con amor. Vas a hacerlo con amor. La siguiente es mi misión y vas a encontrar la misión en aquello que hagas. Lo que hasta ayer te resultaba perezoso, con rezongos, era todo malhumorado, empezás a ser feliz con lo que haces, con lo que tenés, y empezás a proyectarte hacia un futuro mejor, pleno, sin condicionamientos kármicos, por supuesto. Porque ¿qué es el karma? Suciedad. ¿Qué es el karma? Suciedad. ¿Y qué es el conflicto? Lucha por limpiarme, lucha por purificarme, lucha por renovarme, lucha por ser en ese circuito pulmonar que surja el hombre nuevo. Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. Ya limpio en ese circuito pulmonar, ya limpio, ingreso al corazón izquierdo. Y ese corazón izquierdo va a tener la finalidad de transmitir esa renovación, esa fuerza espiritual renovada, esa limpieza a todo mi organismo. Y cuando digo mi organismo, estoy hablando de todo mi universo. Todo el universo. Ese es el organismo. Es decir, mi organismo no es solamente la cabeza, los pies. Mi organismo es todo el universo. Yo salí limpio de ese circuito pulmonar y voy al corazón izquierdo para poder transmitir la buena nueva de quién soy y para qué vine. ¿Cuál es la finalidad de mi existencia? Y voy a salir de ahí con ímpetu, sin titubeos. Voy a salir de ahí sin tener que lidiar ya con obstáculos más que algunas cosas menores. Pero el gran desafío es el circuito pulmonar. Y ahí distribuir toda esa energía a los distintos paraísos o situaciones a veces también complicadas que hay en mi organismo, en ese universo que soy y que me rodea. El corazón. ¿Vamos bien acá? Sí. ¿Estamos ahí? Estamos ya en pleno cardiovascular, ¿eh? Estamos en pleno cardiovascular. Después no me digan, no diste el programa, decía otra cosa. Vas a tener todo, el resumen, todo lo vas a tener, vas a poder leerlo con precisión, si querés memorizarlo. Yo simplemente te quiero expresar en estos encuentros a través de la vivencia y que pueda aprender en vos el arte de la biodecodificación. Después lo demás lo vas a leer, estudiar, me preguntás las veces que quieras, me mandás un correíto, no entendí esto, listo, fantástico. Si el conflicto está en una arteria, ¿Sí, conflicto? está en una arteria, un Conflicto. problema en la arteria, Conflicto ligado a la desvalorización. No puedo llegar. La arteria que hace circular mi sangre, pero como estoy espeso, como estoy sucio, no puedo llegar a destino. Conflicto de circulación, conflicto de desvalorización en la circulación, arterias. ¿Te querés una Ahí pregunta? está, también. o en las válvulas también lo mismo. Perdón, estabas hablando. Sí, perdón, a lo mejor me voy un poco de No lo importa, que está ¿no? diciendo, pero pensaba, ¿no? Si los pulmones son los que se encargan de limpiar todo el conflicto, ¿qué pasa con los fumadores que están ensuciando los filtros? Depende de lo que fumes. Depende de lo que fumes. ¿Por qué? No es el fumador. Es lo que se fuma. Es lo que se fuma. No es el fumador. El cigarrillo Porque tenemos una tendencia a decir, si nos cuidamos de todo, seremos seres sanos. Y yo he visto tantos seres que se cuidaron de todo y murieron en una terrible enfermedad. Se cuidó tanto que se murió de tanto cuidado. No es el daño el cigarrillo, no es el daño el alcohol, no es el daño el excesivo colesterol, no es el daño el exceso de grasas saturadas. El daño es el conflicto que envuelve a ese elemento que yo estoy utilizando o que encierra. Cuando yo me evado a través del cigarrillo, por supuesto el cigarrillo va a tener un efecto nocivo en mí. Pero en realidad lo nocivo tiene que ver con mi evasión de los conflictos, con mi ansiedad, con mi depresión, con que no puedo salir, no me encuentro. Y quiero seguir viviendo en esa suciedad. Y entiendo que el cigarrillo, a partir de un proceso de combustión, inconscientemente intento que me limpie. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque en el fumar, ¿qué estoy haciendo? Combustión. ¿Qué es una combustión? ¿Cómo llevaste el tema del pucho? No sé, ¿qué para acá? ¿Qué es una combustión? Un Big Bang.
¿Qué es un Big Bang? Un estado de iluminación. O sea, fumar te ilumina, sí, te puede iluminar. O te puede matar. Depende de la pipa que fumes. ¿Eh? Cuando vas a hacer una experiencia iniciática, te hace fumar. ¿O no? Los chamanes no te dejan fumar. Te dicen, ahora pruebe esto, sí. Los grandes chamanes te dejan fumar. Porque es una experiencia iniciática el fumar. Es decir, no es el tema del cigarrillo. Estamos haciendo un reduccionismo de la problemática. Pero ¿qué vamos a hacer? Los mismos que te enferman te quieren curar. Siempre digo eso. El mismo sistema que te enferma te quiere curar. Dice, prevenirte del cigarrillo, me tengo que prevenir de vos, del sistema que nos impera. De ellos nos tenemos que cuidar. Del sistema que después nos cuidan, hacen ver que nos cuidan. Es el día del cáncer de mama, todos al obelisco. Generando esa conciencia macabra de rendir honores al cáncer. ¿Dónde se ha visto? Bueno, pero esto es otro tema. Vamos al corazón, seguimos con el corazón, sí. Quiero preguntar, la Entre aurícula y ventrículo. Sí. Cuando es un bloqueo entre aurícula y ventrículo. Ahora lo vamos a ver. En todo el seminario. Ya vamos a ir entre aurícula y ventrículo, nos preguntan acá. Si el problema entre aurícula y ventrículo es un problema entre quién y quién, yendo a un ambiente, si la sangre es la familia, aurícula y ventrículo, un problema entre quién y quién de la familia. Ya lo vamos a ver igual, pero ¿quién? ¿Entre quién y quién les parece? Padre. ¿La madre quién es? La aurícula. Perfecto, y el padre es el ventrículo. Muy bien. ¿Ves cómo vamos viendo desde la familia? Desde lo generacional, desde los conflictos familiares. Sí. La arritmia, ¿a qué conflicto emocional se debe? Del amor. De ritmos. Estoy entre los pensamientos y la voluntad. Entre lo que quiero hacer y lo que me dan las vísceras. Entre lo que proyecto y lo que logro porque estoy cansado. No llego. Acabo el conflicto de arritmia. Entre arriba y abajo, entre abajo y arriba. Y ahí le sube la presión. Y ahí podemos subir la presión. Estamos en el conflicto del sentir. Tenemos arritmia, trastornos del ritmo, trastornos del equilibrio. El corazón no puede ya equilibrar lo de arriba con lo de abajo. Dos fuerzas fantásticas que tiene que equilibrar el corazón. Bien, vamos a ir al power del cardiovascular. Mucho ya está dicho, ¿eh? Vamos a pasar el power y ustedes lo van a leer después, tranquilito, lo van a estudiar. Pero vamos a pasar el power. Corazón, clave del mundo y de la vida, el origen y la identidad. Situarnos en nuestro lugar. Cada palabra que he puesto ahí tiene un sentido, un criterio. O sea, vos léelo y meditá la identidad. Léelo con ese sentido de vivencia. Siguiente. Es ubicación somática en el centro del pecho, yo soy. Cualidades emocionales, seguridad, autoafirmación, autoestima, expansividad, identidad, diversión y placer. Deficiencia del sistema cardiovascular, exceso de desprendimiento, pérdida de energía, falta de criterio de la realidad, desprotección de uno mismo, dispersión, apatía, exceso del sistema cardiovascular, egoísmo, cerrazón, vedetismo, lección vital, situarnos en nuestro propio territorio. Llévate eso como, ¿cuáles son los grandes problemas de esta época? Que queremos avanzar sobre el otro. ¿Cuál es el gran desafío del capitalismo? Hacernos pelear, hacernos luchar por la conquista. Siempre tenemos que ganarle al otro. Yo siempre digo lo mismo, el problema es el corazón, el problema es la competencia. Las olimpiadas de matemáticas son ahora, estudiaste, mirá que te van a ganar. Mirá que le decimos a nuestros hijos, mirá que tenés que ganar, mirá que yo puse mucho para que ganen estas olimpiadas, tenés que ganar, tenés que ser el primero con el deporte. Y resulta que salen los dos primeros, con la copa, con las medallas. ¿Y qué hacemos con el décimo? ¿A dónde lo mandamos? ¿Qué hacemos con el octavo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿A dónde? Claro, a la coronaria. Es decir, estamos generando conflictos coronarios en función de un capitalismo salvaje. Pero salvaje, y tiene la gran astucia de incorporarse en todo nuestro ser, en nuestra alma. El demonio, el diablo. En términos espirituales, el diablo. ¿Qué es el diablo? La división.
¿Y qué es el capitalismo? División, individualidad. Cada uno luchando por su parcela y peleándonos unos a otros. Ah, pero hay una grieta, acá una grieta terrible. Claro, ¿cómo no lo va a ver? Si están imperando ustedes. No hablo de gobiernos, hablo de sistemas mundiales. No hablo de colores políticos, esas son nimiedades, no importa. Estoy hablando de que todos estamos operando en función de un sistema capitalista que lo único que quiere es vernos luchar y caer en sus garras, caer en unidades coronarias. Dejemos de pelear, dejemos de luchar. ¿Y los abogados? Trabajemos siendo corazón puro. ¿Qué es el corazón puro? Armonicemos. Si tenemos que ser biodecodificadores, seamos biodecodificadores armonizadores. Nada más. Ese es el gran desafío. El siguiente, por favor. Bueno, acá está el Santo Lara. Te lo voy a dar igual. Va a llegar en sus manos, así que tomaste. ¿Eh? O el capelú, también puede ser el capelú. Bueno, ¿ves ahí? La cava superior, la cava inferior, la aurícula derecha, que va a ir por la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Se va a oxigenar y después va a volver a la aurícula izquierda, ya oxigenada, ventrículo izquierdo, y vamos a tener toda esta comunicación fantástica que hace que esa sangre limpia emerja por la arteria aorta y vaya distribuyendo al circuito sistémico, que es el gran circuito, los capilares de intercambio de gases en los tejidos, donde vamos haciendo esta función de discriminación, circuito sistémico. Siguiente. El corazón. Órgano constituido por los 4 tejidos embrionarios: músculo estriado, mesodermo nuevo; músculo liso, endodermo; pericardio, mesodermo antiguo; arterias y venas coronarias, ectodermo. Mira que el corazón, yo creo que es el único sistema en el cual podemos repasar las leyes de Hammer, de biodecodificación, porque están todos los tejidos evolutivos. Está del endodermo hasta el mesodermo antiguo, moderno y ectodermo. Así que ahí podemos entrenarnos en una biodecodificación general, aplicada al corazón, pero general. Pasemos a las aurículas. El tejido de las aurículas es endodermo. Si es endodermo, es músculo liso. Es la parte más antigua del corazón. En sus orígenes, el corazón era un tubo cardíaco, igual que el intestino, con peristaltismo de músculo liso. Foco Hammer, tronco cerebral. El tronco cerebral es la estructura, de conducción nerviosa más antigua. Está ubicada acá atrás. Y alrededor está el cerebelo. Entonces la aurícula, como es endodérmica, es muy primaria, está dirigida por el tronco cerebral. Siguiente. Conflictos biológicos. ¿Cuáles son los conflictos biológicos de la aurícula? Mi corazón no es suficiente para empujar la sangre a todo el cuerpo y tener una buena circulación. Llevarlo esto, salir de acá y llevarlo a la metáfora. A la metáfora, porque si no, esto no te va a servir. Es decir, ¿en qué aspectos de tu vida te sentías así? ¿Viste? Mi corazón es insuficiente, débil. ¿En qué aspecto de mi vida me siento así? Mi corazón es defectuoso. No funciona bien mi circulación sanguínea. Recepción de la sangre en forma centrípeta, o sea, femenina, recibe. Recepción en mi casa de las cosas y de las personas, de mis afectos. Escuchar con el corazón. Relación con la madre y con lo femenino. Entonces, la aurícula, ¿quién es? La madre. E impóstense ustedes, pongan el cuerpo ahí en esa emoción de madre. Hombres y mujeres, en aspectos yin, en lenguaje chino, es decir, en lenguaje energético chino, yin, recepción. ¿En qué aspectos de mi vida yo me siento impotente en la recepción? Ahí estamos en aurícula. Ahí estamos ubicándonos en aurícula. ¿En qué aspectos de mi vida yo siento que soy débil para recibir? Que no va a funcionar bien mi circulación sanguínea.
¿En qué aspecto de mi vida yo me siento incapaz de poder recibir conflictos y resolverlos? ¿En qué aspecto de mi vida yo me siento incapaz de poder ayudar? O de poder ayudarme a mí mismo o al otro, es decir, a lo que llega a mí. ¿En qué aspectos? Aurícula derecha, corazón derecho, llega la sangre sucia, vuelve al corazón y es recibida por la aurícula, la madre, quien la enviará luego por la válvula tricúspide al ventrículo derecho, el padre, quien a su vez la enviará a los pulmones para su purificación y oxigenación. Acá vemos una función perfecta, ¿no? Es decir, la madre recibiendo, vos llegaste sucio, ya vas a ver cuando llega papá. ¿Te decía así, chico? ¿Sí o no? Ahora ya no, ahora ya no uso más eso. Pero antes se decía, ¿no? Vas a ver cuando llega tu padre. ¿No? ¿Y el padre qué hace? Dice, anda a bañarte. Nada más, anda a bañarte, si está sucio. No, pero fui a jugar a la pelota, está perfecto, pero anda a bañarte. ¿Y lo manda a dónde a bañarse? ¿Cuál era? A los pulmones, a la ducha. Ese filtro. Bien. Siguiente. Bueno, ahí está una figura motivadora. Siguiente. Ahí está el chico sucio. Qué lindo, cuando llegábamos así. Cómo nos divertíamos. Siguiente. Conflicto, porque ahora están todos con la Play. No se ensucian más los pibes ahora. Son limpitos. Ensucian el cerebro. Pero las manos están limpitas. Siempre todo el día con la Play. Conflicto con la madre, que no quiere recibirme. Conflicto con la culpa de haber regresado sucio y tener que confesarlo a la madre. Llévalo a tu vida, Llévalo a tu vida. La culpa de tu suciedad y tener que confesarlo. ¿Ante quién? Ante uno mismo. ¿Ante quién? Ante los demás. ¿Ante quién? Ante el espejo. Tener que confesarlo. Tener que sacar la máscara, tener que limpiarme. Es iniciático. Es un camino iniciático. El camino de la purificación, de la limpieza. ¿Para qué? Para detectar, para descubrir, empezar a descubrir quién es mi yo. ¿Qué es el corazón? El yo soy. ¿Quién soy yo? Limpiate, sacate todos los maquillajes. Aurícula izquierda. La sangre oxigenada y purificada es recibida de los pulmones y entregada mediante la válvula mitral, ¿recuerdan la válvula mitral? La tricúspide a la derecha, la mitral a la izquierda, al ventrículo izquierdo, que es el padre, quien lo expulsará al organismo a través de la arteria aorta. ¿Sí? Ventrículo izquierdo, repitan conmigo, ¿quién es? El padre. ¿De quién lo recibe? De la madre. Conflicto. Mi madre no quiere entregarme a mi padre porque este solo quiere expulsarme de casa. ¿Qué tendríamos que trabajar ahí? Mi madre no quiere entregarme a mi padre porque solo quiere expulsarme de casa. ¿Qué tendríamos que trabajar ahí? Desapego. ¿Qué más tenemos que trabajar ahí? Control. ¿Qué más? Ustedes, decodifiquen. La libertad. La libertad. Muy bien. El crecimiento. El crecimiento. La exogamia. ¿Qué? La exogamia. La exogamia. ¿Qué más? La autonomía. La autonomía. ¿La ley? ¿Quién es la ley en la familia? La ley. Claro, la ley. Es trabajar la ley. Nos cuesta tanto, pero tanto acatar la ley. Hoy estamos en una época que queremos ser todos iguales. Igualdad. Y cuando queremos ser todos iguales, perdimos el trato normal de la ley. ¿Somos todos iguales? Es un engrudo. ¿Cómo vamos a ser todos iguales? Pero sin embargo ese es el gran lema de la época moderna, de esta época. Bien. Conflicto. Mi madre no quiere entregarme a mi padre, porque este solo quiere expulsarme de casa. Conflicto activo, es decir, cuando estoy en pleno conflicto, para los nuevos, en pleno conflicto llamamos a esa ecuación, a esa parte de la ecuación conflicto activo, conflicto en actividad. Estoy en el conflicto de que mi madre no quiere entregarme a mi padre, ese es el conflicto activo.
Hasta que yo no salga de ese conflicto, hasta que yo no resuelva ese conflicto, no podré pasar a la segunda fase, que es la fase de conflicto lisis, donde finalizó ya el conflicto y lo resuelvo físicamente. El conflicto que ya lo pude soltar, lo resuelve en forma automática mi cuerpo, mi físico. Entonces ahí hablan de que estoy enfermo. Ahí ingreso a lo que se titula como enfermedad. En realidad es el conflicto que ya lo pude soltar y que se está resolviendo biológicamente, a través de un programa específico, no es anárquico. Nada es anárquico. Nada es anárquico. Dios no juega a los dados, ni a las cartas. Esto está guiado por un programa específico de supervivencia. En conflicto activo, entonces, hay aumento de la función, aumento regular del peristaltismo. ¿Viste como el intestino? Aumento del peristaltismo. La aurícula es como el intestino. Aumenta el peristaltismo, aumenta las contracciones. Taquicardia auricular. ¿Escuchaste esto? Taquicardia auricular. Si perdura la fase activa hay crecimiento, hipertrofia, mioma, engrosamiento de la pared auricular. Siempre que estamos en tejidos endodérmicos, siempre que estemos gobernados por estructuras arcaicas, el tronco cerebral, hay lucha. Lucha, es decir, aumento la función del órgano para poder cumplir con la misión que quiero y no puedo. Aumento la función como sea. Aumento la función en forma funcional, perdónenme la repetición del término, en forma funcional, si hago taquicardia. Es decir, es una taquicardia inocente, puedo decir, es funcional. Hasta que la taquicardia no me alcanza tampoco, entonces hago un engrosamiento de la aurícula. Es decir, tengo que hacer el mioma. ¿Qué es el mioma? Un tumor del corazón. Fíjense, hago un tumor en el corazón para poder luchar esa inoperancia, ese bloqueo que hay entre madre y padre, entre no poder soltar al hijo hasta el padre. Entonces lucho con la aurícula. Llévalo esto a cada aspecto de tu vida. No te quedes con esto a nivel de lo que es el esquema cardiovascular. Llévalo a cada aspecto de tu vida para poder sacar conclusiones interesantes de biodecodificación. En Sí. este momento ya estaría instalada a lo que llamaríamos la enfermedad. Entonces, En este momento estamos en conflicto activo. sería en el estado de vagotonía o de simpatotonía. Si estamos en conflicto activo, ¿en qué estamos, chicos? Simpático también. Porque estamos en lucha. Cuando entramos en vagotonía, en parasimpaticotonía, no lucho más. Solté el conflicto al cuerpo y entro en vagotonía. El cuerpo se encarga. Es el piloto automático. Pero mientras yo esté en simpaticotonía, luchando por aquello que quiero y no puedo, luchando por resolver la contrariedad, luchando entre el alma y la personalidad, luchando, estaré en conflicto activo. Cuando dejé de luchar porque ya resolví, solté el conflicto. Así ahora se encarga el cuerpo. Ahí entramos en conflicto alicio, vagotonía, ¿sí? ¿Y el infarto qué sería? Bueno, espera que no me dejan perder. Y después voy a ser la primera que me vas a criticar. Si mirá, no diste todo. ¿Viste que Puede así? durar toda la vida el conflicto. Claro, muy bien. Puede durar toda la vida. ¿No? Toda la vida y no Y no resolverse, lógico. Otra pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo lo estoy uniendo en mi mente, a ver si es así. Cuando, por ejemplo, una persona tiene disfluencias, puede tener una arritmia funcional. Podemos tener las arritmias, casi todas las arritmias son funcionales. Es decir, una arritmia se transforma en orgánica cuando está alterando, digamos, la estructura del sistema. Lo digo por el conflicto entre la personalidad, digamos, y lo que uno piensa y la personalidad. Y lo que podés hacer. Y lo que podés hacer. Claro, ahí está la lucha. Entonces ahí... Vendrían de la mano, digamos. Exactamente, exactamente. Ahí hacemos toda una situación de desequilibrio y generamos la arritmia. Es decir, una arritmia es una alteración de ese ritmo. No logro encontrar esa sinfonía perfecta. ¿Sí? Y ahí estoy en estados de inestabilidad. Cuando tenés una palpitación, porque te pusiste nerviosa, no es una arritmia, es una arritmia. Es una palpitación de palpitación. Una taquicardia paroxística. Es una arritmia. Toda alteración del ritmo llamamos arritmia. Y lo que dicen, perdón, lo que dicen que es de nacimiento, cuando dicen, bueno, tiene una arritmia pero es de nacimiento, o tiene tal tema en el corazón pero es de nacimiento, una valvulopatía. Naciste así. Puede ser una valvulopatía. Pero naciste así. Sí, Esa es la idea. Sí, que nació Bien. así. Y naciste así. Son los conflictos psicológicos de los padres que
que se convierte en conflicto biológico en los hijos. Es decir, todo niño que nace es inocente. Exactamente. Todo niño que nace es inocente. Si tenemos este concepto de todo niño que nace inocente, los conflictos son heredados. No puede ser traído de otras vidas. Claro, claro. Pero no tiene un karma propio. Exactamente. ¿Puede ser de otras vidas? Por supuesto que puede ser de otras vidas. Por supuesto. Ah, pero yo no creo en otras vidas. No importa que no creas en otras vidas. No importa que no creas en otras vidas. Estamos hablando, cuando decimos de otras vidas, ¿qué estamos hablando? De corrientes vitales. No estamos poniéndole un tilde esotérico o una creencia o una religión. No, corrientes vitales de otras vidas. De otra vida que allá lejos, decimos. ¿Qué es otra vida? Allá lejos. Allá lejos, no, pero yo creo en Blavatsky, en Steiner. Ah, perfecto, yo también. Pero para el que no cree nada de eso, allá lejos, de otra vida. ¿Viste? Para no pelearnos con nadie. Para que todos entremos en armonía al encuentro del tema. ¿Sí? Sí, yo no Bien. puedo terminar de entender esto que vos decís de que es inocente, pero al mismo tiempo viene con un karma. Claro, es inocente. ¿Cuál es la inocencia? No, bueno, es inocente en el sentido. Si yo estoy ligando una herencia, es del otro. Yo la ligué, la herencia. Ahora, ¿qué hago con esa herencia? ¿La sigo cargando y se la doy a mi hijo? ¿O la limpio? ¿O entro en el circuito pulmonar? ¿Me seguís ahí? Inocente porque puedo limpiarla. Pero claro, es inocente. Claro. Vos nacés inocente y después digamos, tu función, la limpieza que hagas, la ducha que te va dando con eso. ¿Bien? Que se complique el cuadro y que se complique el cuadro y que sea superior, que avance un nivel o que se quede ahí por siempre porque O que se quede ahí. O que se quede ahí. Esas son las posibilidades que podemos tener. ¿Bien? Seguimos, siguiente. Conflicto. Bueno, ahí está. La mochila te da una idea, ¿no? Siguiente. Conflicto lisis. Soluciona el conflicto. Soluciona el conflicto. Y entro el conflicto lisis. Dos etapas en el conflicto lisis. Es decir, llevé el conflicto al órgano específico. Acá estamos hablando del corazón, por supuesto. Pero lo largué el conflicto, lo solté. Me liberé. Es decir, cesó la tormenta eléctrica que estaba en mi vida, ya lo largué al cuerpo. Una vez que yo largué el conflicto al cuerpo, ahora se ocupa mi cuerpo. Y yo me ocupo del cuerpo, de ayudar al cuerpo. Pero ya no me ocupo más del conflicto. ¡Qué salvación! Lo solté. Terminó la tormenta eléctrica. En conflicto lisis, en vagotonía hay dos fases. Una fase A y una fase B. Entre medio de esa fase A y B aparece la epicrisis, que es vuelta al conflicto, volví al conflicto, con la única finalidad de pasar la escoba y de poder recoger los residuos, las toxinas que quedaron. ¿Viste cuando hubo un lío? Siempre queda alguna amiguita por ahí. Días después de decir, mira, y ahí pasamos la escoba. Volvemos al conflicto activo para limpiar del todo esa situación. Pero entonces a conflicto lisis, esa vagotonía, que pase por una fase A de resolución, donde el individuo se llena de líquidos para lograr limpiar la suciedad, justamente. Después hace la epicrisis para eliminar el líquido sucio, volvemos a hacer una espiga simpático-tónica, volvemos al conflicto por un instante. En ese momento del conflicto podemos hacer la migraña, la hipertensión arterial o el angor pecto, la angina de pecho. Así que recién me preguntaba por ahí, cuando hacemos la angina de pecho, cuando aparece o lo que llaman el preinfarto, la cardiopatía isquémica, el dolor, el angor, es la epicrisis. Volvemos a simpaticotonía, con la única finalidad de limpiar la casa. La vamos a limpiar del todo, porque si no quedan toxinas. Esa es la finalidad de la vuelta a la crisis, de la vuelta al estado de conflicto. Volvemos para limpiar, nada más que para limpiar, no porque queremos volver, porque nos gustó, no. Estamos decididos, hemos soltado el conflicto, pero volvemos para limpiar la casa de los edemas que hemos utilizado para baldear el conflicto. Entonces, esa etapa de epicrisis baja nuevamente a una subfase B de vagotonía, de vuelta a vagotonía, con la única intención, en esa segunda parte de la vagotonía, de generar, ¿qué cosa? En el cuerpo, en el órgano dañado. ¿Qué dejo? No, ya lo normalicé, pero ¿qué dejo? Una cicatriz. ¿Qué es una cicatriz? Un aprendizaje, exacto, es una huella energética. ¿Con qué finalidad? No repetir.
No repetir, decir yo estuve ya por acá, ya pasé por esto. El que se quema con leche, muy bien, ve una vaca y llora. Esa es la señal. Si no hubiera cicatrices, podría estar repitiendo otra vez la misma situación. A veces aún con cicatriz la repetimos, ojo. Pero, bueno, ya es un tema no. ¿Perdón? Puede haber más de una epicrisis. Puede haber epicrisis de una estructura anatómica correspondiente al endodermo y al mismo tiempo una estructura anatómica correspondiente al mesodermo nuevo. Y hay dos epicrisis porque hay dos conflictos. Habíamos dicho que el corazón encierra 4 tipos de conflictos, están las 4 categorías evolutivas del ser humano en el corazón. Así que imagínate que puede haber 2 epicrisis en el mismo momento o al poco tiempo. Una del endodermo y otra del mesodermo nuevo. Una de las coronarias y otra del músculo auricular. ¿Está bien ahí? Bien. ¿En dónde estaba ahora? En ventrículo, ya pasamos entonces, ¿no? Bueno, en fase conflicto liso y su fase B, normalización de la función. Vamos a los ventrículos ahora. Otro tejido, si antes era el músculo liso, ahora va a ser músculo estriado, los ventrículos. Y hay 2 conducciones cerebrales para esto. Uno que es para la estructura, es decir, el movimiento, la atrofia, la flacidez, encargado, ligada, mejor dicho, al mesodermo nuevo. Movimiento, atrofia, flacidez. Si es mesodermo nuevo, ¿qué conflictos había ahí en mesodermo nuevo? Desvalorización. Acuérdense, desvalorización. En el endodermo eran conflictos arcaicos de supervivencia. ¿Se acuerdan? En el mesodermo, ¿se acuerdan? Conflictos arcaicos de supervivencia, de comida, respiración, nutrición, sueño y sexo. En el mesodermo antiguo son conflictos de desprotección, de ataque. Entonces afecto las envolturas de órganos, peritoneo, pericardio, pleura, glándulas mamarias. ¿Por qué? Porque me siento que atacan a mi cría, no la puedo dar de mamar, no le puedo dar protección. Mesodermo antiguo. Mesodermo nuevo, ligado a la desvalorización, porque está más, ligado a mi yo. No puedo manejar mi estructura para llegar al destino. Recién hablábamos de esto. Ligados entonces a mesodermo nuevo. Quiere decir que ventrículos los vamos a ligar a conflictos de mesodermo nuevo de desvalorización. El foco de Hammer va a estar situado en la sustancia blanca o médula cerebral. El foco de Hammer está situado en la sustancia blanca o médula cerebral. Para la motricidad, el impulso, la ligazón va a ser con el ectodermo. ¿Sí? O sea que tenemos 2 situaciones acá. La estructura del músculo en sí, ligada al mesodermo nuevo, gobernada por la sustancia blanca del cerebro. Pero la motricidad, lo que le da impulso a ese ventrículo, va a estar en una categoría de conflicto moderno, es decir, ectodérmico, y por lo tanto va a estar gobernado por la corteza cerebral, que va a ser la conducción nerviosa para que ese corazón tenga el impulso necesario para llevar a cabo con eficacia la misión que tiene, o la función que tiene que cumplir. Que en este caso, del ventrículo, ¿cuál va a ser la función? Del ventrículo derecho, ¿cuál era la función? ¿Llevar la sangre a dónde? Darse la ducha, en los pulmones. ¿Y el ventrículo izquierdo cuál es la función? Llevar la sangre al cuerpo. Llevar la sangre al resto del organismo, sangre limpia ya. Para distribuir, ¿qué cosa? Oxígeno. Oxígeno. ¿Qué es el oxígeno? Energía. Y además de energía, ¿qué es el oxígeno? Vida. Vida, sentimientos. El oxígeno tiene que ver con la sensación, con la astralidad, con el plano astral que decimos en antroposofía, cuerpo astral, oxígeno. Bien. Esto tenganlo en cuenta. Ventrículo diferencia de la aurícula. La aurícula tenía una sola conducción y un solo tejido, endodermo. El ventrículo tiene 2. Mesodermo nuevo y ectodermo. Para después la biodecodificación. Siguiente. Foco Hammer, corteza cerebral motora. Esta es una diferencia de los ventrículos respecto a las aurículas. La aurícula tenía músculo liso, la cual tenía una sola conducción cerebral, tanto para la estructura como para el movimiento. Conflicto biológico ventricular. No soy apto
para sostener todo esto. ¿Te recuerda algo? Sí. ¿Te pasó alguna vez? Sí. Cuando te delegan todo, decís, no puedo, hermano, no puedo. No, ¿cómo hago? Me siento superado, sobrepasado, rebasado. Me siento desbordado. No puedo ya con esta situación relacionada con alguien, inicialmente relacionada con la madre y el padre, y a lo largo de la vida, con todo lo que se parezca a alguien más grande que yo, y no puedo sostener. Y no puedo sostener. Fíjate cómo la figura arquetípica de la madre y del padre sigue a lo largo de la vida. Ya la madre no es la madre, pero es la jefa o es el jefe. Ya la madre no es la madre, pero es la esposa la madre. Ya la madre no está, no es la madre, pero es el hijo, la hija, la madre. Entonces no puedo con mi madre. La madre sigue perpetuamente presente en la existencia de ese individuo porque no puedo transmutar, no puedo transformar ese arquetipo. Conflicto biológico ventricular. Alguien más grande que yo y no puedo sostener. ¿Qué más esto? ¿Guerras de qué? Guerras de poderes, guerras de egos, guerras, belicismo, luchas. ¿Siguiente? Expulsión de la sangre en un principio centrífugo masculino, expulsar, salir de casa, responder con el corazón. Todo en relación con lo masculino, el peligro, la acción, el trabajo, el padre, igual la ley. Agreguen ahí. Es muy importante esto, la ley. Es decir, cuando salimos de la ley, empieza la arritmia, el desorden. Si nos mantenemos en la ley, estamos fundando espacios rítmicos realmente, sanos, rítmicos. Ventrículo derecho. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué sangre? Limpia era, ¿no? Sí. Limpia, ¿el ¿cómo? ¿Sucia era? Era sucia. ¿Sucia o limpia? Sucia. Ventrículo derecho, sangre sucia, recibida por la aurícula derecha para ser enviado, para purificarse ¿por dónde? Fantástico. Conflicto activo, necrosis. Necrosis, atrofia muscular. No hay síntoma, excepto que esté totalmente atrofiado. ¿Por qué necrosis? ¿Por qué cava ahí? ¿Por qué hace una ulcerita en el corazón? Parece que está bien. Parece que está bien. Parece que está bien, dice Ana. Para poder recibir más sangre. Habíamos dicho que el corazón, ¿qué es? ¿Una bomba o un ariete hidráulico? Y si es un ariete hidráulico, ¿quién mueve? ¿La sangre al corazón o el corazón a la sangre? La sangre al corazón. Y si la sangre mueve al corazón, ¿qué debo hacer con ese corazón en conflicto? ¿Hundirlo para que reciba más sangre? ¿Con qué finalidad? Poder movilizar el conflicto. Sigan desde la física, desde la física, nada más que desde la física. Desde la física, en este momento es la física, con la finalidad de mover el conflicto. Desde la física vas a ir más a lo sutil sin complicarte. Bien, entonces conflicto activo o necrosis, atrofia muscular. No hay síntomas excepto que esté totalmente atrofiado, cosa que rara vez pasa. Epicrisis. En la epicrisis sí vuelvo a hacer la situación de infarto de miocardio, más peligroso si es el miocardio izquierdo, calambre muscular, contracción y dolor. Hasta ahora estamos en una estructura que es el mesodermo nuevo, donde no estamos hablando de arterias, ¿ya estamos? Donde no, chao, gracias. No estamos hablando de arterias coronarias, pero sin embargo estamos usando la palabra infarto. ¿Qué dice que el infarto tiene que ver con las coronarias o no? ¿Sí? ¿Sí? Acá decimos que no. Este es uno de los grandes pensamientos demostrados por el Dr. Hammer. Que hay infartos sin coronariopatía, sin problemas de arteria coronaria. ¿Por qué? Porque las arterias coronarias pertenecen a un tipo de conflicto y a un tejido ectodérmico. El miocardio pertenece a otro tipo de conflicto, mesodérmico nuevo, respondiendo a distintas situaciones conflictivas. Pero en el miocardio se demostró que hay necrosis, que hay infarto, y sin embargo las arterias están limpias. Porque estamos hablando de otro conflicto.
Pero no llega la sangre, está necrosado, negro. Pero no por un tema no por un tema arterial. Lo estoy necrosando, lo estoy ulcerando el corazón. No tiene nada que ver. No tiene que ver. Tiene que ver, digamos, estoy haciendo una necrosis. En la epicrisis aparece el infarto, que es la simpaticotonía, donde yo le exijo al corazón. Hago una descarga de adrenalina y le exijo al corazón y ahí aparece la muerte celular, que es la necrosis o el infarto. Pero este es un concepto interesante de lo cardiovascular desde la nueva medicina germánica. Siguiente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. El trabajo del padre y lo material sería la madre. El trabajo del padre. Sí. Y lo material, la madre está recepcionando. El trabajo, yo entiendo que el trabajo es el padre. Que el trabajo es el padre. Que el trabajo es el padre. El padre tiene que generar ese trabajo, ese impulso. La madre recepciona desde la aurícula, pero el ventrículo es el que hace, el que genera el gran impulso, movilizador de los recursos y movilizador de la misión del hijo. Es decir, la función del hijo es ir hacia afuera a distribuir la buena nueva de la limpieza, a distribuir hacia afuera quién es en realidad. Pero para eso tiene que haber una madre que le haya enviado al padre, que haya enviado ese hijo al padre para que pueda obedecer la ley. ¿Estamos bien ahí? Sí, yo lo veo por el sustento de la teta. ¿Por él? El sustento de la teta que le da. La madre le da el sustento, la alimentación. Y el padre lo vaca. Por eso digo, si la madre es la material, tendría que ser. Pero tenía el concepto que Interesante. Sí, todo es material y a su vez una función, ¿no? Porque todo es energía. Pero podés verlo desde ahí si querés. Pero, digamos, funcionalmente esto que te estoy diciendo sería el concepto que quisiera que te lleves. No, por favor. Su intensidad depende de la duración e intensidad de la fase activa. La epicrisis del miocardio es simultánea con la epicrisis de la corteza motora, crisis epiléptica, ataque epiléptico normal. ¿Qué nos da? Fibrilación cardíaca, hipertensión, puede haber taquicardia. Conflicto lisi, la subfase A, reparación, hinchazón, flacidez, hipoquinesia, el músculo cardíaco empuja con menos fuerza para evitar el desgarro. En ventrículo derecho vamos a tener hipotensión pulmonar, empuja con menos fuerza la sangre a los pulmones y aparece la disnea. Fíjense que cuando está afectado el ventrículo derecho, es decir, la sangre sucia, compensa el izquierdo. Cuando está afectado el ventrículo izquierdo, la sangre limpia, compensa el derecho. Es decir, siempre hay aspectos, inclusive, de nuestra vida, de nuestra vieja vida, nuestra vida todavía en estado de suciedad y de máscara, compensada por un ventrículo izquierdo a la hora en que yo me decida hacer el cambio. Y a su vez, ese ventrículo izquierdo está sosteniendo el cambio cuando el conflicto está radicado en el corazón derecho, el corazón sucio, que decide pasar por los filtros pulmonares para lograr esa ducha, esa limpieza y descubrir quién soy en realidad. ¿Estamos ahí? ¿Muy complicado? ¿Fácil? Pero no lo recibí como algo fácil. ¿Cuál es lo difícil? Yo me complico, porque aparte yo es la tercera clase que vengo. Entonces hablas del endodermo, el mesodermo, del antiguo, el conflicto, el epicrisis, fase 1, el derecho entra por la izquierda, sale por la derecha. Escúchame, es muy complicado. Y ella es la tercera vez que el conflicto del corazón. Es muy complicado, no, me cuesta mucho juntar todo, o vos hablas muy rápido. ¿Tu nombre es? ¿Tu nombre es? ¿Cuál? Eli. Pero me nombraste todo. Endodermo, mesodermo, ¿por dónde sale? ¿Por dónde entra? ¿Por dónde viene? Amiga querida, te pido paciencia. La didáctica es así. No estamos en primer inferior. Estamos hablando y algo queda, y después seguimos hablando y algo queda, y vamos armando el rompecabezas. Estamos jugando, chicos. Estamos jugando con plastilina. Acuérdense de eso, no estamos queriendo aprender de memoria. Ya vas a aprender en la próxima, por ahí lo que no entendiste ahora de la aurícula. Cuando veamos las coronarias lo empezás a entender y ahí me empezás a hacer preguntas y nos empezamos a animar. Jueguen. Vamos a tomar la leche.